Hoy vamos a hablar acerca de las prioridades y primero hay que definir qué son las prioridades. Las prioridades son las cosas que hay que tener presentes para poder alcanzarlas. Las prioridades, como su nombre lo dicen, son esas consideraciones de poner primero algo o poner primero lo más importante que otra cosa. Es importante primero definir qué es cosa importante y qué es cosa urgente, ¿no? En nuestro día podemos tener un plan, podemos tener como una lista de las cosas que queremos hacer, pero de pronto emergen algo que es urgente, ¿no? Y a veces nuestra mente cuadrada deja a un lado la urgencia y empieza a atender lo que tiene que hacer, ¿no? Y esos deberías y entonces comienza a haber mucho estrés en nuestras vidas. Las prioridades nos permiten, las personas que tienen escritas, ahorita vamos a hablar como un plan de trabajo en el cual tú puedas establecer tus prioridades. Las prioridades son las que nos permiten alcanzar un objetivo. Es indispensable y básico tener prioridades en nuestro día y estas prioridades siempre van cambiando. Pueden ser semanales, pueden ser diarias, pueden ser mensuales. Y para las personas que a veces no saben cómo establecerlas, no saben ni lo que son, es importante que consideres el introducir tus prioridades en tu vida, porque si no se vuelve todo un caos, después no sabemos ni por dónde empezar o le damos más importancia a cosas inconscientemente, ¿verdad? Le damos más importancia a cosas que en realidad no lo tienen. Como por ejemplo ahorita las redes sociales, el estar viendo tanto en mucho tiempo y estar ahí pegados y a veces no nos damos cuenta de la pérdida de tiempo que esto a la larga no nos afecta en nuestras vidas. Cuando tenemos y establecemos prioridades es como si fuera que tuviéramos muy clara una meta, un objetivo. Las personas que están acostumbradas a manejar las prioridades saben de la importancia de establecerlas y que obviamente estas van cambiando. Por ejemplo, si en la familia acaba de llegar un nuevo integrante, un bebé, pues obviamente que la prioridad en la familia pues va a ser ahorita el bebé, ¿no? O la prioridad como mamá va a ser el cuidado de su bebé. Y luego esa prioridad va a cambiar porque eventualmente va a crecer y bueno, sí sigue siendo prioridad, pero no es como la urgencia de que el bebé depende 100% de ti ya cuando se convierte en un niño, en un adolescente y eso empieza a cambiar, ¿no? El ser humano tiene esta capacidad de adaptarse constantemente y también tiene esta capacidad de estar cambiando sus prioridades. Y una vez que atendemos una prioridad, yo me he dado cuenta en consulta que cuando atendemos una prioridad y de verdad hacemos todo lo que vamos a explicar hoy, esta se vuelve como algo natural en nuestro día o como si ya formara parte de nuestro estilo de vida. Y luego podemos implementar otra prioridad. Y así, entonces somos seres cambiantes que vamos viendo de qué herramientas o de qué recursos nos podemos agarrar para convertirlos en una vida de transformación. El establecer prioridades ayuda a que te mantengas enfocado y evita que te disperses en otras cosas. A mí me gusta mucho usar obviamente mi agenda divinamente, pero en la agenda podemos tener anotados cuáles son las prioridades semanales. Podemos tener prioridades en la semana. Esta semana me voy a enfocar en alimentarme mejor, esta semana me voy a enfocar en leer más, esta semana me voy a enfocar o podemos tener también actividades mensuales, etcétera. Y ahorita vamos a hablar y vamos a poner manos a la obra en este tema. Yo siempre sugiero y vamos a hablar de las diferencias, no tener como nuestra claridad, decir, ok, a partir de ahora mi prioridad voy a ser yo, a partir de ahora mi prioridad va a ser mi salud mental. A partir de ahora mi prioridad va a ser estar bien yo porque me he dado cuenta, estoy poniendo un ejemplo, ¿verdad? Me he dado cuenta que últimamente he estado muy entregada al exterior, he estado muy dispersa, he estado como muy conectada con otras personas y a partir de esta semana mi prioridad voy a ser yo. Es importante darnos cuenta que cuando ponemos en marcha un plan estratégico, una herramienta, casi siempre falla. No crean que esa es la primera que luego digo, hay gente que sí, porque ya lo ha establecido anteriormente, pero hay gente que no. Entonces, esta semana puede ser tu prioridad atender tu salud mental, leer todos los días acerca de algo nuevo, o puede ser, por ejemplo, vivir más presente,
alimentarte mejor, reducir las compras, atender tus relaciones personales, lo que cada quien quiera establecer como prioridad. Es importante hacer una lista de las metas que quieras conseguir. Yo, en lo personal, introduzco una a la vez, porque me he dado cuenta que luego la mente le encanta engolosinarse y poner como esto y se vuelve como algo muy ambiguo y se vuelve algo como muy abierto y como tantas tareas que no logro concretar ninguna. Entonces a mí me gusta ir una a la vez. Si por ejemplo voy a empezar a introducir en mi vida como prioridad mi salud física, entonces ¿qué tendría que hacer? Entonces hacer una lista de las metas que quieres conseguir y establecer como un tiempo. ¿Cuánto tiempo le voy a dedicar a eso? El número 2 sería establecer un tiempo. ¿Cuánto tiempo le voy a dedicar a eso? La tercera cosa que es fundamental e importante es preguntarte cuál es el propósito, porque si tú no tienes claro el propósito, vuelvo a que esto se vuelve como muy te engolosinas y abres tanto que luego no se puede cumplir. Escribir las tareas, porque las tareas son diferentes que las metas. Las metas son estos objetivos, esto que quiero alcanzar, esto que quiero lograr, y las tareas son esas pequeñas acciones o pequeñas actividades que tengo que hacer para alcanzarlo. Por ejemplo, si voy a querer como prioridad, voy a poner como prioridad vivir más presente. Entonces voy a hacer una lista de las metas que quiero conseguir. Ok, quiero estar más presente. Ahora, ¿cuáles son las tareas? ¿Cuáles son las tareas que yo tengo que hacer para alcanzarlo? Bueno, tengo que dejar el celular a un lado, tengo que ponerme atención cada tiempo, voy a poner una alarma al principio, voy a poner como cada vez que me conecte a tal lugar o cada vez que entre a este lugar, voy a hacer una meditación, cada vez que, entonces tengo que anotar qué tareas voy a hacer para poder alcanzarlo. Una vez que las pongas en marcha, el otro paso es ponerlas en marcha, comenzar a ponerlas en marcha, desde esta claridad que seguramente va a fallar. Falla porque apenas estamos haciendo una implementación, apenas estamos poniendo en marcha, entonces va a haber días que seguramente no lo voy a poder lograr, o no lo voy a lograr como yo me lo imaginé, o va a haber días que sí, va a haber días que va a ser maravilloso hasta que eso se vuelva habitual, que se vuelva un hábito, que se vuelva una nueva conducta, porque voy encontrando los beneficios de lograrlo. Es importante identificar también los impedimentos. ¿Qué cosas nos impiden lograr esos objetivos? ¿O qué cosas nos impide poner o establecer mis prioridades o cumplirlas? ¿Qué me lo impide? Y te vas a dar cuenta que la mayoría de los impedimentos son las creencias. Son las creencias. Cuando ponemos, por ejemplo, nuestra prioridad, mi prioridad va a ser ponerme a mí al principio de todo, ¿no? Y de pronto pasa un momento en donde me estoy poniendo como prioridad y caigo y pongo a los demás. Y tengo que identificar cuál es el impedimento. Va a ser una creencia seguramente, de que creo que esto es ser egoísta. Creo que no debo de hacer esto. Creo que ellos deberían de estar primero. Y hay que trabajar con esos impedimentos. Es indispensable que te des cuenta que si tú no tienes las tareas, si tú no tienes estas tareas pueden cambiar también. Si no tienes estas tareas y podemos poner 2 o 3 tareas, no tienes que poner una lista larga de tantas tareas. Si tú no las tienes a la mano y no tienes tu prioridad a la mano, es decir que en tu mente o la puedes tener anotada en un post-it, no vas a lograrla. Porque es como si nos entretenemos en el mundo, nos entretenemos en los asuntos de los otros, nos entretenemos en todo y no nos acordamos que hemos establecido una nueva prioridad y que hemos establecido en nuestra mente un contrato con nosotros mismos de poner esto como urgente, como importante, como ya lo tengo que empezar a hacer. Eso ayuda a que nos mantengamos enfocados y cuando queramos caer en la tentación, por así decirlo de alguna manera, nuestra mente rápido recuerde que estoy teniendo este propósito, estoy poniéndome como prioridad y esto no es ponerme como prioridad. Te repito, al principio suena como muy estricto, suena como un super plan, pero cuando lo lleves a la marcha te vas a dar cuenta que se vuelve fluido. Yo recuerdo que
Hace unos años, pues obviamente que mi prioridad pues era acabar la tarea de la maestría, ¿no? Acabar los pendientes que tenía de otra certificación que estaba tomando. Y esa era mi prioridad al día. Todos los días terminar lo que me había propuesto de tareas para el fin de semana poder tener tiempo, ¿no? Y entonces mis prioridades en el día eran estudiar, terminar las tareas, mandar los archivos, las cosas que tenía que hacer de meditación, porque en ese momento era como una obligación para mí. Ahora ya se convirtió en algo natural, pero de pronto en esos momentos era indispensable tener el propósito, tener como muy establecidas las tareas que tenía que hacer para lograrlo. A mí también me gustaba mucho anotar en ese entonces qué cosas me iban pasando que me impedían lograrlo. Y obviamente eran estas creencias y tentaciones, por eso siempre comparto desde mi experiencia. Cuando hablamos de vivir más presente, si fuera tu prioridad en este momento, eh, es importante establecerte como tiempos, como decir, ok, voy a traer mi atención cuando esté conversando, voy a traer mi atención cuando esté cocinando, voy a traer mi atención cuando vaya al baño, cuando me esté bañando, y es como que lo tienes fresco en tu mente como una prioridad. Y entonces, una vez que la introduces, se comienza a ser habitual y se convierte en una nueva forma de vivir. Te vas a dar cuenta que no es tan difícil cuando lo pongas en marcha. Cuando sí nos damos cuenta que es difícil, cuando establecemos demasiadas tareas y nos termina por dar flojera, o también cuando no establecemos bien la lista de metas y a veces no nos preguntamos cuál es el propósito de hacer esto, ¿no? Últimamente los pacientes que me han llegado a terapia están poniendo como prioridad retomar su actividad física y alimentarse mejor, porque obviamente hemos vivido 2 años, estos años pasados pues han sido años pesados, años donde la prioridad era la supervivencia y estar como la primera vez de vivir estas emociones, mucho miedo, etcétera, y entonces ahora retomar a alimentarse mejor y a poner como prioridad la actividad física. Entonces pusimos manos a la obra con estos pacientes y comenzamos a hacer esa lista de las metas. ¿Cuáles eran las metas? Establecer como el plazo o el tiempo, y el propósito es claro, el propósito es fundamental. Pero si ahorita me preguntaran, oye, para las prioridades, ¿qué es lo que te funcionó más? Sin duda, te contestaría que escribir las tareas que tienes que hacer para lograrlo. Sin duda, porque las tareas son esas pequeñas acciones que vas a comenzar a implementar y que muy seguramente en esas pequeñas tareas te vas a encontrar con los impedimentos, porque va a ser muy atractivo hacer lo opuesto o dejar de hacerlo, porque vas a caer en la tentación, sobre todo por nuestros estilos de vida. Así que bueno, si quieres poner y si quieres establecer tus prioridades a partir de hoy, yo te invito a que pongas en práctica todo esto de lo que se compartió en este espacio. De verdad que no te vas a arrepentir. Ponlo en marcha, escribe tus tareas, date cuenta que esas tareas pueden ser tareas muy simples. Me tocó antes de terminar, me tocó hace unos meses, un pacientito venía a su familia a traerlo a terapia, y entonces hablábamos acerca de las pequeñas tareas, ¿no? Y entonces él implementó pues estas tareas de recoger su toalla todos los días, tender la cama, limpiar su cuarto, acomodar los zapatos, sacar la basura, y eran unas pequeñas tareas, ¿no? Su prioridad era a partir de ahora ser más responsable y convertirse en una persona independiente, en lo que cabe la medida, ¿no? Y me acuerdo que al principio era como, ay, le daban más ganas de no tender la cama y quedarse acostado, le daban más ganas de dejarla así, que la atendiera alguien más, o como que nadie se diera cuenta, ¿no? Y conforme fue pasando el tiempo, después se hizo como un ritual, y dice que ahora, bueno, tengo tiempo de no verlo, pero que a la hora de implementarlo se dio cuenta que no era tan difícil, y que ahora ya no puede salir de su habitación si no hace todos esos pequeños pasos. Y ahora después empezó a implementar otras cosas, ¿no? Hay un libro muy bueno que puedo sugerir también que se llama Haz tu cama.
habla acerca de, creo que ya lo había recomendado en otro episodio de podcast, y habla mucho acerca de las prioridades, las metas, los objetivos, los propósitos, y sobre todo te establece como una guía, y es una persona que estuvo en la militar y decía cómo era importante empezar el día con esta claridad de tener esa meta, ese objetivo, esa tarea en mente. Por eso cuando empecé hablando en este episodio decía que establecer prioridades nos ayuda a que te mantengas enfocado y evita que te disperses en otras cosas. Hace unos meses compartí también un episodio de podcast que se llama El arte de amargarse la vida. Y es de los más escuchados en el podcast. Y es verdad, cuando no tenemos una prioridad, no tenemos un propósito, metas, nos podemos mantener como molestos, enojados, enfadados, y siendo lo opuesto también, ¿cómo lo podríamos introducir? Poniéndolo como una meta o poniéndolo como una tarea. Voy a partir de ahora a estar más presente para poder disfrutar más mi vida. ¿Cómo puedo disfrutar más este momento, ¿no? Y empezar a introducir pequeñas tareas en donde tú te vas a dar cuenta que el tenerlas a la mano y el tenerlas en mente ayuda un montón a que éstas se lleven a cabo. Así que bueno, te invito a que pongas en marcha todo esto que hablamos hoy, manos a la obra, y te darás cuenta que es muy simple el introducir nuevas formas, nuevas maneras. No se va a hacer de la noche a la mañana y no se va a hacer solo. El cambiar hábitos, el empezar a mostrarnos empezar a trabajar en diferentes aspectos de nuestra vida, pues sí, toma tiempo, pero es indispensable que